el subtema que se llama sanidad de las ataduras espirituales. ¿Verdad? Yo venía bien atado cuando llegué a Cristo. El diablo me había amarrado de muchas maneras. Y dentro de la temática de la sanidad de las ataduras, el Señor quiere que seamos libres del ocultismo, libres del paganismo. Y dentro del tema también está los temas de espíritus de división, ¿verdad? Y también habla un poco sobre las relaciones, las rupturas de relaciones en esta temática. También se habla del espíritu de los fariseos, ¿verdad? Y dice el último tema, colando el mosquito y tragándose el camello, así es el tema. Esto tiene que ver con ataduras espirituales que por diversas razones o circunstancias han llegado a la vida del hombre, y muchas de ellas llegan cuando todavía no hemos conocido a Cristo. Entonces, ya estuvimos hablando un poco del ocultismo, no hemos profundizado, pero sí tuvimos 2 miércoles que hablamos del tema, y hoy vamos a hablar de las prácticas religiosas, ¿verdad? Paganas, ¿verdad? Porque hay muchas influencias. Es duro decirlo, pero algunas de las fiestas que se celebran en el mundo, que nosotros participamos de ellas, son fiestas paganas, sus orígenes, ¿verdad? Entonces, lo importante es reorientarlo hoy como cristianos, que nos ha nacido la luz, que llegamos y hay revelación. Tenemos que entender los orígenes y cómo Dios al pueblo de Israel le establece ordenanzas para que ellos fueran cuidadosos cuando estaban entrando, avanzando hacia la tierra prometida. Ustedes recuerdan la historia de Israel. Ellos tuvieron experiencias maravillosas, pero también tuvieron riesgos para contaminarse en el trayecto, porque habían pueblos idólatras, pueblos que practicaban adoración a otros dioses que no era el Dios verdadero, pueblos que practicaban la hechicería, la brujería, y de alguna manera influenciaron al pueblo de Israel. Y Dios marca algunas reglas, ¿verdad? Y ordenanzas, y por eso establece los 10 mandamientos en el monte Sinaí para ese pueblo que había salido de 430 años de esclavitud y habían adquirido las costumbres paganas de Egipto. Un pueblo que no era cristiano, ¿verdad? Al contrario, adoraban miles de dioses, ¿me entienden? Los astros, adoraban, bueno, ustedes saben que hay países donde adoran las vacas, los animales, ¿verdad? Se mueren de hambre, pero ahí está la vaca bien gorda y no se la comen porque la adoran. ¿Me entienden? Tendencias de aprendizaje de lo oculto, de lo malo, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros estudiemos esto y aprendamos, porque puede que a tu vida, como llegue un vecino, una persona a la que quieres evangelizar, y que practique algunas cosas que tú tienes que conocer de qué se trata. Vamos a ir a Éxodo capítulo 8. Éxodo 8. Me van a ayudar a leer, ¿verdad, hermanos? Amén. Así que saque su Biblia. Amén. Porque es importante que leamos la palabra. 8, 16 al 19. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. A ver. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos,
pero no pudieron, y hubo piojos tantos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vamos a estudiar un poquito aquí. Los egipcios eran religiosos, pero sobremanera, y tenían un culto al cuerpo y a la limpieza, hermano. Entonces ellos hasta se rasuraban el pelo. Ustedes saben que los egipcios, ahí empezó la moda de los pelones, ¿verdad? Tú veías a los egipcios pelones, ¿verdad? Esa plaga azotó a Egipto, afectando a los egipcios en un ritual religioso. Eran un pueblo escrupulosamente limpio que creía que la suciedad y los bichos los hacían impuros y contaminados. Era lo que ellos practicaban. Se bañaban y afeitaban su cuerpo con regularidad para mantener su pureza y superioridad. ¿Vean? Pero de repente les llega la plaga de piojos. Qué impresionante ha de haber sido para ellos, ¿verdad? Piojos por todos lados. Hasta se le metían en los oídos. Claro, ellos se cortaban el cabello, pero tenían otras áreas del cuerpo donde podían afectarle los piojos. Ahora, con esa plaga, ellos se vieron incómodos y no podían adorar a sus dioses en el templo, porque se sentían impuros, no podían ni bañarse, ¿verdad? Ha de haber sido una plaga terrible, ¿verdad? Además, las plagas afectaron a los perros, a los gatos, a los animales que tenían allí. No sé si lo dice el versículo 19. Entonces, dedo de Dios, bueno, no lo dice exactamente, pero el versículo, déjeme ver. El 18. El 18, ¿verdad? Para sacar piojos. Hubo piojos tanto en los hombres como en la peste. Entonces ha de haber sido algo impresionante, ¿verdad? Pero el punto aquí es, el hombre se vuelve religioso. Nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido. Y Dios por eso quiere enseñarnos, ¿verdad? Ahora, ellos tenían unos animales sagrados, hermano, que los guardaban en los templos. Entonces, si se recuerdan que había unos gatos particulares, y hay una raza egipcia de gatos, se ven horribles porque no sé, pero son feos. Pero esos animales eran dioses para ellos. Imagínate tú cómo les alteró sus rituales religiosos, ¿verdad? Ahora, estos piojos no solo contaminaron a los hombres, a la gente, sino sus templos y sus dioses. Y fíjense que algo interesante, que los magos que pudieron duplicar algunas cosas, por ejemplo, la vara que se convirtió en serpiente, ellos pudieron también hacerlo, el agua que se convirtió en sangre también, pero esta plaga no la pudieron hacer, pues. No tuvieron el poder para que se produjeran piojos, porque los magos eran poderosos también, ¿verdad? Entonces ellos terminaron admitiendo que ese Dios, ¿verdad?, era mayor que cualquiera de los suyos, pero ellos continuaron adorando a esos dioses, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque por un lado quería enseñarle a su pueblo que ese Dios por el cual ellos clamaban era un Dios real y poderoso, pero también enseñándole a los egipcios para que ellos aceptaran el poder de ese Dios, porque ellos reconocían más el poder de otros dioses. Y nosotros, como creyentes, a veces tenemos ídolos que adoramos sin darnos cuenta. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios
que quiere estricta adoración para Él. Y esto es bien importante, hermanos. Bien importante. Ahora, Éxodo 20, del 2 al 6. Más adelantito, ¿verdad? Del 2 al 6. Jehová dijo a Moisés. Éxodo 20. Éxodo 20, del 2 al 6. En ese capítulo están las Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vistió la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación en los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias. Quiero decirte algo, hermano. A Dios le importa cómo nosotros le adoramos. Amén. ¿Verdad? Él da órdenes específicas sobre cómo quiere ser adorado y glorificado. ¿Verdad? Tiene estándares para nosotros. ¿Verdad? No son nuestros estándares. Él establece reglas que son fáciles de entender, pero a veces no son fáciles de cumplir. Porque aquí, cuando está hablando de no tendrás dioses ajenos, revisemos nuestra vida y veamos cuántos ídolos podemos tener nosotros. ¿Verdad? Tu carro puede ser un ídolo. Tu esposa o tu esposo, tus hijos, el trabajo. Hay tantas situaciones que el hombre puede quedar atado, amarrado. Por eso estamos estudiando las ataduras espirituales. Algunas cuestiones que no te dejan fluir con Dios. Porque Dios es un Dios celoso y Él, si yo lo voy a adorar, ¿cómo puedo estar teniendo distracciones? Si yo vengo a la iglesia para estudiar su palabra, ¿cómo voy a estar distraído en otras cuestiones? Tengo que estar atento a las cosas de Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero somos a veces indiferentes por diversas razones, porque no hemos aprendido bien. Pero Dios fue claro en sus estatutos. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Y fíjense, y no hablando de nosotros, pero hablando del mundo en general. Los grandes artistas, los famosos cantantes, son ídolos de mucha gente, ¿no? ¿Ah? Y adoramos otras cosas, ¿verdad? El mundo, pues. Yo crecí en un ambiente donde habían fiestas religiosas donde todos participaban, ¿verdad? Y nos alegramos de esas fiestas, porque habíamos aprendido eso, pero eran cuestiones paganas, que estamos por ignorancia adorando a un Dios, entre comillas. Ahora, es importante el hecho de que hayamos no participado en estas cuestiones, ¿verdad? Fiestas religiosas paganas, ¿eh? Y la Biblia no es tan específica en hablar, por ejemplo, de la Navidad, de la Nochebuena, habla de la Natividad de Cristo, ¿verdad? La Cuaresma, por ejemplo, la Pascua, el Halloween, la Navidad. Pero entendamos, hermanos, que no son fiestas bíblicas. Y sin embargo las celebramos. Ponemos un arbolito, hacemos qué sé yo. Participamos. Sí, fácilmente. Todos, yo he participado. Ya voy siendo cristiano. ¿Ah? Y a veces, cuando tocamos el tema, nos molesta. Porque estamos atados, amarrados a
culturas y costumbres, es la realidad. Pero Dios, ¿cómo se creen que se siente Dios? ¿Verdad? Es así. Porque algunas de las fiestas son cuestiones que abominan a Dios. Y si hablamos del pueblo de Israel, pues es más específico. Y nosotros lo vemos de lejos y decimos, oh, es el pueblo de Israel. Pero ¿y nosotros? Éxodo 32, ahí mismo, adelante. Gloria al Señor. Que no solo Petrita lea, ¿ok? Quiero que los demás lean también. 32 ¿qué? 32 del 1 al 8. Está largo este. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Sigue hasta el 8, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundido y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Lean conmigo ahí el 7, al final dice, estos que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Se han corrompido. Ahora, quiero preguntar a la asistencia, ¿por qué creen que hicieron ellos esto? ¿Por qué el pueblo hizo eso? Por ignorancia. Eso, claro. Y muchos de nosotros, por desconocimiento de la palabra, hacemos algunas cosas creyendo que esa es buena doctrina, porque ese es el punto, hermano. Por eso hay muchas doctrinas que salen, o predicaciones o enseñanzas que son erróneas, que la gente cree que son correctas porque no conoce la palabra. Amén. ¿Verdad? Porque todo se basa en eso. Y es ahí donde el Señor quiere poner énfasis, y nosotros dentro del discipulado. El discipulado los días sábados, las lecciones son sencillas, pero es palabra de Dios y poquito a poquito vamos aprendiendo. Amén. Para algunos que quizás tienen años de ser evangélicos, dicen, está sencilla esa lección. No, pero así es como Dios nos va enseñando. Amén. ¿Me entienden? Y así debe ser el proceso de discipulado. Todos tenemos que recibir una enseñanza para aprender y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Este pueblo, ¿qué había pasado, hermanos? ¿Se recuerdan la historia? Ellos salieron de Egipto, ¿verdad? El faraón los dejó salir y llegaron a un lugar por ahí, ¿verdad? Y esperaron a su líder. Y su líder nunca regresaba. Y el colíder que había quedado era un flojo. No tenía personalidad. Sí, eso pasó con Aarón. Y se lo convencieron.
Si usted ya se fue, mejor hagamos algo diferente. Y fabricaron sus dioses, dice. Eso es lo que dice la palabra. ¿Verdad? Fácilmente, hermano. Por adorar a Dios a veces buscamos y encontramos una forma de adorarlo que no es la correcta. Tremendo. Por la ignorancia y por su impaciencia, dice el estudio, por hacer que las cosas se pusieran en marcha. Ellos querían hacer algo, ¿verdad? Aunque la mayoría de la gente lo quería, ¿eh? Todos lo querían, pero la imagen, el líder que estaba allí, lo aceptó y lo proclamó como una fiesta, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo la responsabilidad que tenemos los que somos líderes, de tener cuidado en lo que vamos a hacer. ¿Verdad, hermano? Es delicado. Y claro, a Dios no le impresionó, pero Dios que conoce el corazón. Porque este pueblo, acuérdense que venía con mucha influencia pagana, ¿ya? Que habían aprendido a adorar otros dioses. Y hacer un diosecito ahí de oro les fue fácil para adorarlo. Y allí es donde abrimos puertas para que nuestro enemigo se aproveche de nosotros. ¿Ya? Se viste como ángel de luz. Entonces, y es un acto que trajo consecuencias. Si seguimos leyendo, usted lo puede leer en casa, y en el capítulo 32 hubo hasta gente que murió por esto, ¿verdad? Gente que murió en este proceso, ¿verdad? Y por eso en nuestras vidas tenemos que tener cuidado para que no haya muerte espiritual, ¿verdad? Claro, fue una falta de respeto grave a Dios, ¿verdad? Presentaron algo que creían que era Dios, pero no era Dios, era una imagen de un animal, ¿verdad? Al cual adoraron. Entonces, como en la católica, ¿verdad? Hay personas que se saben al revés del derecho la Biblia y siguen adorando imágenes. ¿Ignorancia también? En parte sí. Porque en el caso de este ejemplo era ignorancia. Porque ellos, en el caso del pueblo, estaba saliendo de Egipto y traían todavía en su corazón, no habían sido liberados, ¿verdad? Por eso la idea de que vengamos a la iglesia y que Dios nos quiera liberar es por eso, porque traemos ataduras y traemos costumbres que nos las enseñaron desde niños y nosotros creímos que eran correctas. A mí me decía mi mamá, el Viernes Santo usted tiene que cargar la imagen, porque eso le va a perdonar todos sus pecados. Y yo me iba a cargar porque me habían enseñado eso, pero después me iba con los amigos allá al bar, ¿verdad? O sea, porque es una enseñanza equivocada, ignorante. Yo no sabía que eso era adorar una imagen, ¿verdad? La forma en que me lo enseñaron. Pero cuando llego a Cristo empiezo a leer esta cosa y digo, wow, cuántas cosas no hice yo hablo de mi ejemplo. Pero sí, por el otro lado, hermana, acuérdese que necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón y tener una experiencia de nuevo nacimiento para poder entender a Dios. Amén. Esa experiencia es necesaria. El don de salvación lo necesitamos. El milagro de la salvación que Dios tiene para nosotros a través del arrepentimiento es fundamental para poder dejar las cosas que nos afectan espiritualmente. Y ellos todavía no les ha nacido, ¿verdad? Y es así. Y todos andábamos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Equivocados, pues. Pero un día Dios trae revelación a nuestra mente, el espíritu de salvación viene a nosotros, creemos en Jesucristo y nuestra vida cambia. Y claro, podemos tener algunas, por eso estamos enseñando esto, porque puede ser que tengamos ataduras, ¿por qué no decirlo? O vemos las cosas, pero, por ejemplo, fui a ver a mi nietecito a Florida y vi algo que vimos. Le habían puesto un colgante aquí que no era el correcto.
¿Me entiende? Porque en la cultura es una protección contra el mal de ojo, ¿verdad? El mal de ojo. Y la gente no lo sabe, pero lo cree que es correcto. Porque a lo mejor se lo recomendó algunos que tienen una Biblia abierta y que leen la Biblia, ¿me entiende? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. O sea, Amén. todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Yo Ok, creo que lo agarra ya uno como una tradición, ¿verdad? sí, correcto, una tradición. Una tradición. Sí. Porque ignoramos la verdad de Cristo, Ujú. lo que la palabra dice. Y entonces tenemos que entenderla y tener la revelación y proponernos ir siendo renovados a través del Espíritu Santo. Levítico 10, más adelante. ¿Están recibiendo la palabra, hermano? Amén. 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 ¿Verdad? De eso se trata. Amén. A ver. Del 10. Del 1 al 7. Ándale, hermano. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar: Itamar y sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Hasta el qué? Hasta el 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme el dicho de Moisés. ¿Alguien quiere saber, quiere aclarar, os conoce de esto y lo ha leído y sabe por qué Dios mató a estas dos personas? Dice ahí que ofrecieron fuego extraño. Fuego raro. Ujú. ¿Qué fue lo que hicieron tan terrible estos dos que eran sacerdotes, ministraban en el templo? Eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Acuérdense que él era el sumo sacerdote y ellos ministraban, fueron comisionados por Dios. Eran los sobrinos de Moisés y tenían una relación cercana con Dios y tenían cierta libertad para ministrar, ¿verdad? Supuestamente, pero había un procedimiento para adorar a Dios y quemar el incienso. Había un procedimiento, pero ellos no lo hicieron de acuerdo a ese procedimiento. Antes les dije que Dios es claro cuando nos dice las cosas. Había establecido algo que solo lo podía hacer Aarón. Ellos no podían, pero ellos decidieron hacerlo.
violaron algo que tenía establecido Dios para entrar en la presencia. Acuérdense que estaba el lugar santo y el lugar santísimo para entrar a Dios. Y había un lugar donde se quemaba el incienso. Pero ellos lo hicieron fuera de lo que Dios había establecido. Tremendo. Un Dios terrible, ¿verdad, hermano? Si se mira desde ese punto de vista. Pero sucedió, ¿verdad? Ellos tuvieron una presunción de que Dios no iba a hacer nada. Y a veces nos pasa eso. Yo lo hago porque Dios me va a perdonar. Y no es así, ¿verdad? Cuando tomamos la cena del Señor, si no le damos el valor debido, hermano, dice que hasta pueden haber muertos por eso, y ni nos damos cuenta. Sí, si usted lo lee ahí en la Biblia, ¿verdad? Tomar la cena indignamente es importante eso. ¿Me entiende? Entonces, ahora, el líder que era Moisés, como conocía el procedimiento, él lo vio, ellos se habían salido de lo que estaba establecido. Fue un acto de desobediencia, pero también de pensar que lo podían hacer porque eran amigos de Dios. No sé si me doy a explicar, pero Dios es un Dios santo y debemos de respetarlo, ¿verdad? Debemos de respetar sus procedimientos, ¿verdad? Fue impactante para el padre, pero eso pasó, es una historia, ¿verdad?, que dice que fue pecado, ¿verdad?, para Dios. Deuteronomio 14:1, más adelantito. ¿Se bajó el video? Sí. Okay. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sagaréis, sino os raparéis a causa de muerto. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. ¿Qué entienden ustedes por eso? Los egipcios hacían esto de raparse para adorar ídolos y era parte de su costumbre religiosa, ¿verdad? Algo de eso tiene que ver con este versículo, ¿verdad? Deuteronomio 14:1. Hay ciertas costumbres que el mundo nos puede haber dejado. ¿Me entienden, hermanos? Como el hacerse tatuajes, por ejemplo, que muchos lo miran correcto, ¿verdad? Y no es algo inofensivo, ¿verdad? Aparentemente. Pero hay pandillas que se hacen tatuajes particulares de identidad que si no sos parte de la clica, hasta te puede pasar algo. Sin embargo, hasta para el cuerpo es dañino, ¿verdad? Sin embargo, si tú ignorabas de eso, te hiciste un tatuaje y te parecía bien en el pelo, en el pie, en la pierna, en el brazo, ¿verdad? Porque el mundo nos lo dice que es correcto. Amén, ¿verdad? Y no estoy juzgando a nadie, pero con el respeto, ¿verdad? Pero para Dios, ¿cómo mira esas cosas? Establece reglas para el pueblo amado. ¿Y por qué creen que ese pueblo no entró? Entró en la tierra prometida, pero ya la siguiente generación, la primera generación se quedó en el desierto, no pudieron disfrutar. Hay gente de nuestra familia que no va a llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Por diversas razones, por nuestro testimonio a lo mejor.
¿Ven, hermanos? Amén. Ahora, la Biblia no explica claramente si los egipcios practicaban cortarse o afeitarse la cabeza por los muertos, pero muchos pueblos paganos lo han hecho como señal de duelo o piedad o para atraer la atención de su Dios. Por ejemplo, vayamos a Levítico 19:28. ¿Por qué consideré importante mencionar esto? Porque, hermanos, si Dios, algunos dicen, no, es que hoy vivimos en la gracia, hermano. Ya no hay necesidad de cumplir la ley. ¿Quién dice que no? Si Cristo no abolió los mandamientos, al contrario, los cumplió. Y algunos ya no queremos leer los mandamientos porque decimos, no, pues eso ya es del Antiguo Testamento. No, hermano, es la Biblia. La Biblia son 66 libros. Y pues hay que cumplirlo. A ver, Levítico 19:28. Amén. A ver. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Léete ahí más adelante el 21:5. No contaminarás a tu hija. ¿A esa no, verdad? 21:5. 21:5. No harán tonsura en su cabeza, ni le harán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Qué son los rasguños? Los tatuajes, hermano. Había ciertas reglas, ¿verdad? Ok, Primera de Reyes 18:28. 28. Primera de Reyes 18:28. A ver. Y ellos clamaban a grandes voces y se cejaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Acá está hablando de los sacerdotes que estaban compitiendo, digamos, con el profeta, ¿verdad? Para demostrar quién era el Dios verdadero. Y ellos hacían muchas cosas para, dizque, mover al Dios para que hiciera el milagro, ¿verdad? Y se rasgaban, se cortaban, ¿verdad? Prácticas que son religiosas. Josué 23:14, y con eso nos vamos a ir quedando porque voy a pasarles el video. Josué 23:14. Amén. A ver. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová, vuestro Dios. Ok. ¿Sí es ese pastor? Sí, 23:14. Sí. Ok, ¿por qué lo estamos leyendo? Acuérdense que después de Josué quedó un periodo de jueces donde la gente se olvidó de Dios. Y cada vez que se veían en problemas, Dios mandaba jueces, ¿verdad? Pero Josué fue bien celoso de la administración a Dios. Y él prometió que él y su familia servirían a Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros, a pesar de la influencia de este mundo, que es perverso y dañino, porque nos hace daño a todos. Yo soy el primero en reconocer que tengo hábitos que no son muy buenos. ¿Ven? Pero el mundo nos puede contaminar. El plan es que no nos dejemos contaminar. ¿De verdad? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a orar por mi familia. Yo voy a luchar para que mis hijos no adquieran esas costumbres sin imposición, ¿verdad? Porque los jóvenes de repente cumplen los 18 años en Estados Unidos y quieren hacer cualquier cosa. No, yo ya soy independiente, ¿verdad? Pero enseñarles de tal manera que guarden esa postura que es tan importante, ¿verdad? Como creyentes. Es decir, ese pueblo de Israel, miren cómo es de interesante todo. Jacob
el patriarca Jacob, Dios lo sacó para llevarlo a Egipto en los tiempos de la hambruna. ¿Se recuerdan? Cuando su hijo José fue el gobernador de Egipto. Y Dios los puso, permitió que el faraón los pusiera en una de las mejores tierras de Egipto. Y allí ese pueblo se desarrolló tanto que crecieron más de 1 millón de... ¿verdad? Pero ese pueblo allí se asentó y se olvidó de Dios también. Y empezaron a conocer otras culturas religiosas de los egipcios. Y muchos judíos hebreos que conocían que eran monoteístas, un solo Dios, empezaron a olvidar a ese Dios. Y absorbieron las costumbres del mundo. Como nosotros, ¿verdad? Como cristianos que somos tentados a practicar, ¿verdad? Por ejemplo, los cristianos andan en su trocón, cristianos evangélicos, ¿verdad? Que van el domingo a la iglesia, un musicón del mundo, ¿verdad? Es normal. Sí, Dios me perdona todo lo que hago, pero no ese es el estilo de vida que Dios quiere. Sin embargo, si usted le dice algo, Dios me guarde. Ya no vienen a la iglesia, se enojan con, ¿verdad, hermano? ¿Estoy equivocado o no? Me quedan callados, ¿verdad? Porque es cierto, pero eso es un detallito. Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas cuestiones que Dios a través de estas enseñanzas nos está recordando, como para que examinemos nuestra vida, ¿verdad? Y nos demos cuenta de si hay ídolos en nuestra vida, si hay algunas cuestiones religiosas que nos puedan estar afectando. Amén, hermano. Yo quiero que se grabe lo que va a ver el video ese en este enseñanza. Entonces no la quites. ¿Podemos poner el video, hermana Vera? Gloria al Señor. Entonces vamos a ver un video. Antes de pasarlo, va a ser sobre el espíritu, creo, espíritu religioso, ¿verdad? Así se llama. Ok, sobre el espíritu religioso. Vamos a cambiar un poco, es de la misma temática, pero un poquito diferente. Gracias, hermano. En esta mañana quiero seguir hablando acerca de hacer discípulos. Y dentro de ese proceso de ser un discípulo de Jesús, necesitamos ser libres de las cadenas. Y quiero hablar hoy de lo que yo considero los peores demonios. Y son los espíritus religiosos. ¿Y por qué creo que son los peores? Porque se visten como ángeles de luz. Y por eso han logrado engañar a muchos cristianos. Su objetivo es dividir matrimonios, dividir relaciones estratégicas en el reino de Dios, dividir iglesias. Pero otro objetivo es el espíritu de Absalón y es incentivar la rebeldía en medio de nosotros y el orgullo. Otro objetivo es el espíritu de Jezabel y es el de manipular, intimidar y controlarnos. Pero además de esto está el espíritu del anticristo, es decir, anti-Jesús, anti-iglesia, anti todo lo que Dios quiere que hagamos. Es un espíritu en contra de la alabanza, en contra de la oración, en contra de la liberación, en contra de los dones del Espíritu Santo. Pero también está el espíritu epitón que Natalia nos compartió la semana pasada. Y su objetivo es quitarnos las fuerzas, estrangularnos, desanimarnos. Pero otro objetivo son las obsesiones. Y yo me he dado cuenta que siempre que hay una obsesión en mi vida o en la vida de otra persona, hay presencia demoníaca. ¿Por qué? Porque el enemigo nos obsesiona en contra de ciertas personas. O a veces nos obsesiona
a favor de otros. Se vuelve una idolatría. Pero otra cosa que hacen estos espíritus demoníacos es obsesionarnos por cosas buenas para luego volverlo algo malo. Por ejemplo, la santidad es algo bueno. Pero cuando un cristiano se obsesiona por la santidad, o cuando una iglesia se obsesiona por la santidad, eso nos puede llevar al legalismo. Y ese es el plan del enemigo. Nos puede llevar a creer que somos mejores que otros. Nos puede llevar a juzgar a los demás. Ese es un espíritu religioso. Pero otra obsesión es por algo bueno, es por la obra social. Eso es algo bueno. Dios quiere que ayudemos a los pobres, eso es parte de su corazón. Pero cuando algo así se vuelve una obsesión, se nos olvida evangelizar, o se nos olvidan los otros propósitos de la iglesia, la adoración, el hacer discípulos. ¿Cuántos por ir detrás de la obra social no han abandonado? ¿Se quedó allí? Bueno, allí en YouTube se llama Espíritus, ¿qué? Religiosos. Usted lo mira porque lamentablemente pues estamos con problemas en el internet, no sé. Dice que no hay conexión. Aquí está fallando, está Está fallando. fallando. Bueno, vamos a seguir el estudio, hermano. Verá ¿Se llama el que- pastor? ¿Ah? Andrés Carso. Se llama Espíritu Religioso Andrés Corso. Para que ustedes lo vean después, porque es interesante. De todos modos, yo sobre ese tema les voy a estar hablando después. Muy bien, continuemos entonces, ¿verdad? Porque yo tengo suficiente material. Lo que pasa es que me gusta combinar para que, pues, sea mejor. Ezequiel 25. Ezequiel 25. Amén. ¿Ok? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Ok. Gloria al Señor. Así dice el Señor Dios. El día que escogí a Israel y alcé mi mano en juramento a los descendientes de la casa de Jacob y me di a conocer a ellos. Miren qué interesante esa palabra. Dios quiere que le conozcamos. Ese es el fundamento de todo esto, ¿verdad? Tú crees que porque tú lo buscaste, no, es porque Él te buscó primero. Él te ama tanto que te va a ir a buscar y te va a sacar de donde andabas. Donde has andado, donde anduvimos, ¿verdad? Ahora, en Egipto, acuérdense, pasaron 430 años sujetos a la esclavitud de Egipto. No todos, pero que los primeros años el faraón que estaba era amigo de José, ¿verdad? Y los puso en un lugar privilegiado, bonito, ¿verdad? Pero luego viene la historia de las plagas y todo lo demás. Ustedes saben que llegaron a eso a raíz de la imposición de otro faraón de trabajo forzado para los hombres. Y los racionaban y era una vida difícil. Ellos empezaron a clamar, algunos a Dios, pero otros prefirieron buscar otras corrientes espirituales. Y eso pasa normalmente. ¿Ya? Un cristiano que deja de congregarse se va a ir enfriando, se va a ir entibiando primero y después se enfría. Y ya no extraña a la iglesia. Y comienza a hacer otras actividades. Algunos
se dedican al deporte o van por el deporte o hacen, qué sé yo, pero se olvidan de Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Y empezaron a ver prácticas de otros que les interesaron, porque muchos de ellos se mezclaron con otras personas que no eran cristianos o del pueblo de Israel. Por eso Dios establece que ellos deberían de mantenerse entre ellos mezclados. ¿Ya? Por eso es la cultura. Los judíos tratan de no mezclarse con, digamos, nosotros los paganos, digamos, que nos llaman así, pero no es realmente eso. Porque ellos han querido conservar su raza, pero sin embargo muchos de ellos se mezclaron, ¿verdad? Reyes, el otro día leímos de un rey que su mujer era pagana y ellas hacían cultos que no eran los establecidos para ese pueblo. Ahora, Amram y Jocabed, ¿verdad? ¿Quiénes eran Amram y Jocabed? ¿Alguien me puede decir? Se lo dejo de tarea, a ver quién lo... ¿Quién era Jocabed? A ver. Váyanse a Google. Pues sí, ¿verdad? Dice, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Les alcé, dice, les levanté mi mano y les juré diciendo, yo soy el Señor su Dios. Dice, en ese día les alcé, levanté mi mano y les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que había buscado para ellos, que fluye leche y miel. La más hermosa de todas las tierras. Luego les dije, cada uno de ustedes eche de sí las abominaciones que están ante sus ojos y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no me quisieron escuchar. No desecharon todas las abominaciones que había delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Entonces dije, derramaré mi furor sobre ellos y cumpliré mi ira en ellos en medio de la tierra de Egipto. Eso está en el capítulo 20 de Ezequiel, versículos del 5 al 8. Es interesante el amor de Dios hacia nosotros. Él nos está diciendo, hey, hello, aquí estoy. Todos los días, ¿verdad? Así como nosotros los pastores que estamos, me decía la pastora el otro día, pastor, pero usted le manda la invitación, ni siquiera le dicen que están ahí, ni siquiera hola le dice. Así pasaba con Dios. Dios estaba, hey, aquí estoy. Pero nadie le hacía caso, ¿verdad? Interesante. Había dejado una regla a Dios de la circuncisión, que era un pacto, ¿ah? A lo que estamos estudiando el sábado, creo que este sábado a lo mejor estudiemos sobre eso, un pacto, estamos estudiando los pactos, por eso estamos cantando la canción de Dios de pactos, porque Dios, cuando hace un pacto, Él lo cumple. ¿Ven? Cuando Él quiere darte algo, te quiere unir en un pacto para que tú te comprometas también. Porque Él quiere ser tu amigo, ¿verdad? Además de tu padre, quiere ser tu amigo y tener una relación. Y eso pasaba con el pueblo de Israel, pero se alejaron. Dejaron los pactos, dejaron de circuncidarse, ¿verdad? Y luego los líderes se esforzaban. Por ejemplo, la vida de Josué a mí me encanta porque dice que Josué durante toda su juventud estaba cerca del tabernáculo y queriendo adorar siempre a Dios. Dios siempre tiene un remanente. Yo yo le tomo a los que vienen los miércoles, yo digo, Señor, ese es el remanente de nosotros. Porque son los que quieren buscar a Dios. Y el otro día alguien se enojó, perdóneme si yo hablé mal, pero hablé de los domingueros, perdóneme que lo dije, ¿verdad? Pero quería comparar, ¿verdad? Simplemente. El que viene los domingos, pues se conforma con el domingo.
Y está bien, ¿verdad? No creo que fui mal interpretado. Pero la búsqueda de Dios es es parte de lo que es el discípulo, hermano. Los discípulos de Jesús lo buscaban por todos lados y andaban con ellos, con él. Se quedaban a dormir en donde les agarraba la noche, comían donde les daba hambre, ¿verdad? Y andaban con él y querían estar en la presencia. Y nosotros los líderes queremos acercarnos a las ovejas, ¿verdad? Pero pasa, porque es la actitud del hombre, hermano. Y por eso yo, pues le digo, cuando me dice la pastora, le digo yo, somos seres humanos. No somos ángeles, ¿verdad? Y tenemos esa actitud, alejarnos de Dios, ¿verdad? Y ir y adorar otras cosas, porque ese es el problema. No nos quedamos ahí nomasitos, alejaditos, no, que vamos y buscamos por otro lado, ¿verdad? Pero así es. Entonces Dios hace pacto con Adán, ¿ya? Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar adelante. Yo voy a enviar a mi hijo ahí en el Génesis 3:15. ¿Ah? Yo voy a derrotar a Satanás. Luego a Noé le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar de aquí a ti y tu familia y ya nunca más voy a mandar diluvio. Hace pactos. ¿Ah? Luego el pacto con Moisés, el pacto con David. ¿Ah? Y luego ahora nos trae el pacto con Jesús. El pacto de la sangre. Y Dios siempre quiere estar haciendo algo. Pero, claro, el hombre tiene la tendencia de alejarse de Dios. Y entonces el pueblo de Israel en Egipto adora, absorbe las religiones de Egipto, ¿verdad? Y empiezan a adorar dioses falsos. Por eso, cuando están en el desierto, que van camino a la tierra prometida, cuando Moisés no los está ministrando, ellos deciden hacer un ídolo, ¿verdad? Y creyeron que eso era lo correcto, ¿verdad? Primera de Reyes 12. Gloria al Señor. Primera de Reyes 12. Es que es bastante, del 26 al 33, léalo. Del 26 al 33, son 7 versículos. y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor. Roboam, rey de Judá, y me mataran a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado por su propio corazón. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Saben quién era Jeroboam? Cuando, ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Ay, Dios mío. ¿Ah?
¿Cómo se llamaba el primer rey que tuvo Israel? ¿Cómo se llamaba el segundo rey? ¿Cómo se llamaba el tercer rey? Vamos a tener que estudiar eso. Bueno, ok. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? No fue Saúl, ¿no? Bueno, Saúl fue el primer rey. El segundo rey, David. ¿Cómo se llamó el tercer rey? Salomón. Ya nos vamos acordando. Qué bueno. Ese pueblo, Dios era su rey. ¿Me están entendiendo, hermano? Él quería el corazón de cada uno de ellos, pero ellos decidieron buscar reyes, porque copiaron de los pueblos que tenían sus reyes. Ok, entonces, el primero era Saúl. ¿El segundo rey? ¿El tercer rey? Ok. Cuando Salomón muere, ¿quién llegó de rey? Uno de ellos fue Jeroboam. ¿Me entiendes? Hubo una división. Acuérdense que en el reinado de Salomón no preparó muy bien y hubo división. Uno de sus hijos no quiso acatar los consejos de los consejeros mayores y acató los consejos de los jóvenes, y eso causó división. Israel del norte y Judá. ¿Ok? Entonces llega este rey, y este rey, como ya había habido división, él cambió el culto, porque si él continuaba con el culto, en el futuro se hubieran podido unir de nuevo. Porque ese es el principio de esta enseñanza, ¿verdad? Dice, Jeroboam sabía que si su pueblo iba a ofrecer sacrificios a Jehová en el templo de Jerusalén, fácilmente se reintegrarían al reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá, porque se dividieron. Cuando el rey Salomón ya dejó de reinar, que murió, quedó un hijo de él. ¿Ok? Y Jeroboam es parte de una historia de reinados tremendos, porque él llega porque es elegido, y él establece otras prácticas religiosas. Primero, una fiesta en el 8º mes que reemplazó la fiesta de los tabernáculos en el 7º. Empezó a cambiar. La iglesia cristiana surge, hermano, y en los primeros 300 años el evangelio se proclamó por todo el mundo, pero llegó un rey que empezó a cambiar para que los cristianos no se rebelaran, porque el cristianismo va creciendo. ¿Qué surgió ahí? La iglesia católica. Empezó a cultos particulares que nos enseñaron cosas que no eran de la Biblia. ¿Me entiendes? Y este hizo lo mismo. ¿Ya? Reemplazó. Eso es como reemplazar, por ejemplo, que yo viniera y dijera, no, miren, hoy el culto principal va a ser tal día, no el domingo. Y el domingo está establecido por el Señor, ¿verdad? Es el día del Señor. Está establecido, nosotros lo respetamos, los domingos nos congregamos. Los miércoles los usamos porque no es conveniente no tener los estudios, los tenemos que tener para estudiar la Biblia. Y por eso nos reunimos los miércoles. Y nos reunimos los viernes una vez al mes porque venimos a adorar y a orar, ¿verdad? Hay ciertas costumbres cristianas importantes que las tenemos establecidas, pero este señor, este rey, empezó a cambiar todo, y entonces la gente empezó a adorar a otros dioses. ¿Me entienden? Interesante, ¿verdad? Reemplazó a Dios con becerros de oro, ¿verdad? En los dos lugares donde adoraban, porque él dividió la adoración. Y ahí puso, en lugar de no tener, porque nosotros no adoramos imágenes, ¿verdad? Puso imágenes, ¿verdad? Entonces, la tendencia del hombre, hermanos, es a volverse religioso, ¿verdad? Y eso trae fracaso. El pueblo de Israel fracasó. Ustedes saben que Israel todavía está esperando la venida del Mesías. Ellos, ese grupo religioso,
que son con una cultura cerrada, tremenda, todavía no creen en Jesucristo. Gracias a Dios, a nosotros nos llegó la revelación de Cristo, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos esperando su segunda venida, cuando que ellos todavía no aceptan que Jesús haya sido el Mesías. Qué tremendo. Una ceguera espiritual tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando la religión es impía, ese poder es destructivo, hermanos, ¿verdad? Y la nación sufre. Israel sufrió por eso. Se dividió el norte del sur y entre ellos empezaron guerras y guerras y guerras y eso separó a ese pueblo de su verdadero Dios, ¿no? Por ejemplo, los templos paganos de los israelitas tenían cultos de prostitución, hermanos, como rituales. ¿Están entendiendo? El pueblo de Dios se contagió con cuestiones del mundo. Amós capítulo 2, verso 7. Es un libro no muy leído, pero es importante este profeta. Amós 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo de su padre. Se llegarán a la misma joven profanando mi santo nombre. Tremendo, ¿eh? Ahora, perversión, inmoralidad, hermano, eso hasta allí puede llegar el hombre por influencias religiosas paganas, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahí. Vamos a continuar el próximo miércoles. Sé que es un estudio profundo, hermanos, interesante, pero estudiemos la Biblia, hermanos. Yo quiero que se empiecen a memorizar los libros. ¿Ven? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Luego, ¿cuál sigue? Luego. Ok, gloria a Dios. Porque eso facilita el estudio. Amén, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar por una ofrenda. Acuérdense que tenemos vigilia este viernes, ¿verdad? Los invitamos. Vamos a adorar a nuestro Dios.